Muy buenos días, mi nombre es Diego Andrea Costa Rivera y hoy desde casa le vengo a explicar la ingeniería genética. Ingeniería genética. La ingeniería genética es el conjunto de técnicas en la manipulación del ADN de organismos, con el propósito de que sea aprovechable para las personas. De este modo, ha sido posible modificar el ADN de algunos organismos para poder diseñarlos con unas características determinadas. Mediante la ingeniería genética se puede quitar uno o más genes a un organismo, aumentar el número de moléculas de ADN, clonar células e individuos para completas, crear organismos genéticamente modificados, etc. Ingeniería genética, su manipulación. Se llama ingeniería o manipulación genética a una serie de técnicas que permiten la transferencia programada de genes entre distintos organismos. Consiste en una reunión artificial de moléculas de ADN con la finalidad de aislar genes o fragmentos de ADN, clonarlos e introducirlos en otro genoma para que se expresen. La manipulación genética se puede describir como la formación de nuevas combinaciones de genes por el aislamiento de una fragmentación de ADN, la creación en determinados cambios y la reintroducción de este fragmento en el mismo organismo o en otro. Ingeniería genética, las técnicas. La ingeniería genética incluye un conjunto de técnicas biotecnológicas, entre ellas se destacan ampliación del ADN, la secuencia del ADN, la reacción en cadena de polimerasa PCR, plasmocitos, clonación molecular, mutación esencial, transgénesis, bloqueo genético. Ampliación del ADN. Es el aumento en el número de copias de un fragmento ADN particular. Una célula tumoral amplificada o copia segmentos de ADN en forma aberrante. Como resultado, señales celulares y en ocasiones debido a daños causados por efectos ambientales. También pueden tener su uso en medicina como técnica de diagnóstico, reacción en cadena de la polimerasa. El resultado de este proceso es la producción de varias copias de los genes. La secuencia del ADN es el conjunto de métodos y técnicas bioquímicas cuya finalidad es la determinación del orden de los nucleótidos A, C, G y T en un oligonucleótido de ADN. La secuencia de ADN constituye la formación genética heredable que forma la base de los programas de desarrollo de los seres vivos, de procariotas, de eucariotes en el núcleo celular y en los plasmídios, en la mitocondria y en el cloroplasma en la planta. Así pues, determinar de la investigación básica de los procesos biológicos fundamentales. Reacción en cadena de la polimerasa. La técnica de la polimerasa aprovecha la actividad enzimática por la que se replica el ADN en las células para conseguir una gran cantidad de copias de ADN a partir de cantidades pequeñas. Se utiliza una polimerasa o una mezcla de varias que pueden resistir temperaturas elevadas, siendo la más común es la polimerasa. La técnica consiste en realizar varios ciclos de temperaturas elevadas para conseguir la desmaduración del ADN y las temperaturas más bajas para la amplificación del ADN mediante la polimerasa. Plasmocito. La plasmocito es una alteración de la sangre que sucede en ciertos estados patológicos.
Clonación molecular. A través de esta se obtienen múltiples copias de un fragmento de ADN. Mutación esencial. Cambios que alteran la secuencia de nucleótidos de ADN. Estas mutaciones en la secuencia de ADN pueden llevar a la sustitución de aminoácidos en la proteína resultantes. Un cambio en un solo aminoácido puede no ser importante si es conservativo y ocurre fuera del sitio activo de la proteína. De lo contrario, puede tener consecuencias serventes, como por ejemplo la sustitución de valina por ácido glutámico en la posición 6 de las cadenas. Transgénesis. Se conoce como transgénesis al proceso de transferir genes de un organismo a otro. La transgénesis se usa actualmente para hacer plantas y animales modificados. Existen distintos métodos de transgénesis, como la utilización de pistolas de genes o el uso de bacterias o virus como vectores para transferir los genes. A la que se ha extraído uno o varios exones. De esta forma se obtienen organismos que no expresan el gen en el tejido específico o en el organismo completo. La transgénesis. Bloqueo genético. El bloqueo de genes, también llamado inactivación genética o desactivación genética, es una técnica genética que consiste en suprimir la expresión de un gen específico en un organismo, sustituyendo el gen original en su locus por una versión modificada del mismo. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan la humanidad es la erosión del saber tradicional y de la diversidad biológica, base del equilibrio ecológico y de una agricultura sostenible. Ingeniería genética, su implicación. A nivel ecológico, si es que ecología puede divorciarse de pensamiento y sociedad. La mayor amenaza de las aplicaciones de la ingeniería genética es la agricultura, es la pérdida de diversidad biológica y cultural, puesto que el término se utiliza de manera confiesa para referirse a distintos tipos de procedimientos antes de entrar al tema de la clonación. Ingeniería genética, la clonación. La clonación genética es una práctica cuya importancia no es del todo conocida por la sociedad. Poco se habla de ella, siendo a veces idealizada o incluso rechazada, sobre todo cuando se habla de ética respecto a los resultados que se ha obtenido. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias.